Bueno, vamos a leer primero, allí, primeros 3 versículos. Era mi esperanza, ¿verdad? De cubrir 3 versículos esta mañana, pero nomás vamos a cubrir el primer versículo. Ah, uno quisiera, ¿verdad? Abarcar unos 10 versículos, pero a veces no se puede, simplemente no se puede, pero como el versículo 1 viene siendo el principio de la conclusión general de la carta. Y ya de aquí hasta el fin de la carta son puras conclusiones, pero ya se está despidiendo, está dándoles la última exhortación y consuelo a los hermanos. Estos hermanos son cristianos hebreos o judíos hebreos, o sea que la palabra hebreo es una palabra que se encuentra allá atrás, primero en el libro de Génesis, en la vida de Abraham, cuando él emigró de Ur de los Caldeos a Canaán. Okay. Y para llegar allá tienes que cruzar el río Éufrates. Y la palabra hebreos significa eso, uno que viene del otro lado, como nosotros dijéramos, es un gringo, viene del otro lado, pero allá era uno que venía del otro lado del río. Okay. Y andaba acá. ¿De dónde él es él? Pues es del otro lado, de allá, del otro lado del río. Allá después se dan cuenta que venía de Ur de los Caldeos. Okay. Y de ahí viene ese título, Hebreos. Okay. Y ya en los evangelios, ¿verdad? O también al fin del Antiguo Testamento empieza a salir la palabra judío. Y creo que se menciona primero, Segunda de Reyes, quizás Segunda de Crónicas, y luego ya en el libro de Esther, encontramos la palabra judíos, porque los que fueron en cautiverio mayormente eran de la tribu de Judá. Okay. Y de ahí viene ese judíos y así, pero estos hebreos y los judíos vienen siendo la misma gente. Y estos hermanos judíos a los que se les escribió la carta, como que se estaban apartando, ¿verdad? Querían regresar otra vez a la vida que antes ellos vivían, tal como quizás nosotros queremos regresar, algunos quizás al catolicismo, porque, ¿verdad? Ya te dejan hacer fiestas, hay fiestas, ¿verdad? Y las tradiciones, y pues el compadre que se apartó de mí va a regresar, ¿verdad? Y mi familia que se sintió porque dejé la católica, cosas así. Y estos estaban pensando en eso, regresar otra vez al judaísmo, y se van a acabar muchos problemas. ¿Okay? Y desde los primeros versículos, ¿verdad? Empieza él a exaltar a Jesús. ¿Okay? Pero aquí en el capítulo 12 ya llegamos a la conclusión general del libro. ¿Okay? Y primero, la primera aplicación que va a hacer tiene referencia a los hermanos que mencionó el capítulo 11. ¿Okay? De Abel, de Enoc, de Abraham, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, de ellos, todos los del Antiguo Testamento que por la fe, ¿ok? Hicieron esas cosas, ¿ok? Y en estos primeros 11 versículos del capítulo 12, él va a aprovechar de lo que él presentó en el capítulo 11, por la fe, ¿verdad? Hicieron esto, hicieron aquello, y, aunque estos murieron sin recibir lo que se les prometió, ellos fueron fieles, ¿ok? Y después de una buena regañada que les va a dar en el capítulo 12, otra regañada, porque en el capítulo 5 les dio la primera regañada, ¿ok? De que ya teniendo tanto tiempo ya deben ser maestros, pero no han crecido. Todavía les tengo que dar leche, dice, tengo que hablarles más de cosas sencillas, cuando ya después de tanto tiempo deben de estar ya masticando el alimento sólido. Y aquí en el capítulo 12, la otra regañada. Pero también los va a consolar.
Porque él reconoce que esta carta es una regañada. Pero también dice, ¿verdad? ¿Qué padre va a regañar a un bastardo? Un padre va a regañar a sus hijos. ¿Ok? Y por eso los he regañado, porque son hijos de Dios. ¿Ok? Entonces así los empieza a consolar. ¿Ok? Y de ahí la carta va a recorrer todo lo que él ha presentado desde el principio. ¿Ok? Y la carta fue genialmente preparada. ¿Ok? Bien, bien preparada. Este escritor fue guiado por el Espíritu de Dios para llamarle la atención a estos hebreos. Que no es una carta a una iglesia, no es una carta como a Timoteo, a un individuo, es una carta general a todos los hebreos donde quiera que se encontraran, porque yo creo que todos estaban pasando por la misma situación, la misma persecución, ya sea de familia y de sus compatriotas, ¿cómo se dice? La gente que son judíos como ellos, pues, de donde venía, okay. Y y le va a llamar la atención. Ahora nosotros como latinos vamos a batallar para entender este libro. Hemos batallado cuando llegamos a los capítulos 7 especialmente, 7, 8 y 9 batallamos mucho. Yo cuando recorro, me voy y miro los bosquejos, fue mucho tiempo que estuvimos allí. No porque ustedes no pueden entender, yo no sé qué tanto entendieron, pero yo sé que eh, otras personas que estuvieron en la clase, aquí que hicieron comentarios, porque también enseñé esta clase a los hermanos de El Salvador, batallaron mucho. Y ellos tienen años, predicadores tienen años predicando y batallaron mucho. Y hasta la fecha yo no sé si han aceptado eso, lo que les enseñé. ¿Okay? Pero porque somos latinos, no somos judíos, no somos, estamos alejados del ambiente por 2000 años, ¿ok? Y estamos alejados de las costumbres, no sabemos las costumbres, ¿ok? Yo sé que ninguno de los que estamos aquí hemos visitado una sinagoga. Yo he ido a una sinagoga, pero no más a la puerta, porque ellos se reúnen los sábados, ¿verdad? Pero nunca hemos entrado. A ver, alguien aquí ha tenido, por ejemplo, han ido a una casa de un judío, de una familia judía, se han sentado a comer con ellos. Yo creo que no, pero es otro mundo de ellos, ¿ok? Y toda la vida de ellos está basada en una cultura muy antigua, ¿ok? Y la única cosa que vamos a ver de ellos quizás va a ser un judío caminando en la calle vestido de negro con su gorrito y sus trencitas. Quizás es todo. Si van a Los Ángeles, allá los van a ver, ¿ok? Porque hay comunidades grandes en Los Ángeles. Pero aquí en Mexicali yo sé que hay una sinagoga, también hay una aquí en el centro, pero son bien poquitos los judíos, ¿ok? Y nosotros como latinos, ah, vamos a batallar, ¿ok? Pero un hermano judío, ¿ok? Al leer esta carta, porque esta carta fue escrita para ellos, ¿ok? Un judío que lee esta carta, ¿ok? Eh, él va a quedar completamente convencido. Un cristiano oye esta carta o lee la carta, va a quedar completamente convencido. Pero nosotros, sin el trasfondo del Antiguo Testamento, vamos a quedar confundidos. ¿Okay? Vamos a quedar confundidos. Que con esa información el judío cristiano se va a alimentar poderosamente. Sin embargo, el gentil, como nosotros, sin el trasfondo, sin tener de información, vamos a usar lo que leemos en el libro de Hebreos y vamos a destruir el trabajo de Dios. ¿Okay? Y así ha sido, porque lamentablemente la doctrina de las iglesias de Cristo en el libro de Hebreos están completamente errados. ¿Okay?
Y desde los primeros versículos, por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 1 y 2, simplemente allí, desde allí, por no tener el trasfondo, empezamos a presentar una doctrina falsa, ¿ok? Y el asunto es este, que la única manera para entender el ambiente, para entender, ¿ok? Y tener el trasfondo, es a través de la palabra, ¿ok? No hay otra manera. Un hermano me dijo que iba a ir a Israel porque yo quiero saber dónde anduvo nuestro Señor. ¿Ok? Dice, debes de ir, me dice. Le dije, ya fui. ¿Cuándo? Por las escrituras. Y ya fui. Y yo te voy a decir una cosa, le dije, tú vas a ir para allá, pero tú no vas a andar en el mismo lugar donde anduvo el Señor. Donde anduvo el Señor está abajo. Tienes que irte para abajo como unos 2 metros para estar en la tierra donde el Señor caminó, porque Jerusalén ya está, han construido arriba de él como 20 veces. ¿Okay? Y había un valle que se llamaba el Valle de Trifón, que para llegar al templo tenías que bajar y subir. Ese valle ya no está ahí, ya está rellenado. Y tú vas a ir y no vas a mirar el valle, pero lo puedes ver aquí por medio de la escritura. Y es la única manera que nosotros podemos empezar a entender, ¿okay? El libro de Hebreos bien. Si no, vamos a hacer errores. Miren, en versículo 1 y 2 dice ahí que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Okay? Ok. El que los hermanos, Iglesia de Cristo y casi la mayoría de la gente que son cristianos, ya sea bautista, luterano, lo que sea, de las iglesias cristianas, agarran este versículo y empiezan a decir que el Antiguo Testamento era inferior al Nuevo Testamento, porque nos dice aquí que en el 2 nos dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, pero antes nos hablaba por los profetas. Y la verdad es de que en el Antiguo Testamento Dios fue el que habló y como que se nos desaparece. Porque dice ahí en versículo 1, Dios habiendo hablado, Dios habló. El Antiguo Testamento no es inferior. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Y cuando dice uno que el Antiguo Testamento es inferior al Nuevo Testamento, no. Lo que era inferior era la manera. ¿Ok? Habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora nos habló por el Hijo. ¿Okay? Y los profetas, pues claro que eran inferiores al Hijo. ¿Okay? Y es lo que es inferior, pero la palabra no. ¿Okay? Pero ahí empiezan con esa doctrina y nos ponen un prejuicio en la mente en contra del Antiguo Testamento. Y ya no miramos el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, la miramos como palabra de Moisés. ¿Okay? Es la palabra de Dios. ¿Okay? Y de allí nomás se van buscando cosas en el libro para destruir las intenciones de Dios. ¿Okay? Y por eso le digo que si no tenemos el trasfondo es lo que va a pasar. ¿Okay? Así es, y la única manera para tener el trasfondo es de ir para allá y leer cómo vivieron ellos, cómo llegaron a vivir, cómo estaban viviendo en el tiempo de Jesús. ¿Okay? Y no era como Dios quería que vivieran. ¿Okay? Pero podemos entender mucho que nos explica por qué estaban viviendo allí de esa manera. ¿Okay? A través del estudio nos damos cuenta, especialmente el versículo 2, dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos damos cuenta que el libro de Hebreos
Es una revelación muy personal. ¿Okay? Que Dios nos habla o nos habló por el Hijo. ¿Okay? No por un ángel, sino por el Hijo. ¿Okay? Personalmente, cuando estuvo aquí en la tierra, esos 33, 32 años, estuvo en la tierra, nos habló por medio de su Hijo, de una manera personal. Y en el capítulo 2 nos dice que Él se hizo de carne y sangre para ser semejante a sus hermanos. Entonces Jesucristo es tu hermano. ¿Okay? Tu hermano mayor. ¿Okay? Y no todos tenemos un hermano mayor, pero algunos sí tenemos un hermano mayor. En mi caso yo pensé que era el mayor hasta después que me di cuenta que tenía un hermano mayor. ¿Okay? Pero tenemos una hermana mayor o un hermano mayor. ¿Okay? Y si te inculcaron amor, vas a tener una buena relación con tu hermano mayor, porque él está grande. Cuando está chiquito, él está grande. Y él te va a defender. ¿Okay? Y nos dice en el capítulo 2 que él es nuestro hermano. ¿Okay? Él quería participar de lo mismo. ¿Okay? Nos dice ahí en el capítulo 2, nos dice ahí, ¿verdad? Que el 17, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Okay? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Okay? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Okay? Si tú tienes un hermano mayor y caes en tentación o estás cayendo a la prueba o en pecado, en las cosas del mundo vas a ir con tu hermano mayor. ¿Okay? Y la palabra ahí dice, es poderoso para socorrer. Socorrer es dos palabras en hebreo, en griego, y la primera es llorar o gritar o clamar, y la otra es correr. Son dos palabras. Tú lloras, tú clamas y él corre para ayudarte. De ahí viene la palabra socorrer. Y esa es la relación que Jesucristo quiere tener con nosotros, una relación personal. ¿Okay? Y, y y sigue trabajando porque cuando dice ahí, introduce la idea de un sumo sacerdote, él sigue trabajando por nosotros, sirve de nuestro Redentor, Salvador, y él es el que está en la presencia de Dios como un intercedor nuestro, ¿okay? En la presencia de Dios, y él aboga por cada uno de nosotros. ¿Okay? Es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercedor. ¿Okay? Ahora, para los judíos o los hebreos, esto era algo muy radical y por eso lo mataron. ¿Okay? El hecho de que Dios envía a su hijo y sea nuestro salvo, nuestro redentor. Un redentor es uno que va a pagar para librarte. Eres un esclavo y el redentor te va a redimir y él va a pagar. Antes se pagaba con dinero para que salieras de la casa donde estabas esclavizado, te vendiste. Y en lo espiritual uno se vende, por el pecado se vende y necesitas un redentor. Los judíos no creían así, ellos no pensaban así, ellos tenían una idea muy alta de ellos. Pero si vamos a las escrituras, nos damos cuenta que la historia de ellos es una historia de rebeldía y de castigo. Son 4 profetas o libros proféticos. Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel y Daniel. Son los 5 profetas mayores. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan esos 5 libros? Los profetas. De rebeldía y de castigo.
Y luego tienes 12 profetas menores, empezando con Oseas hasta Malaquías. ¿Y de qué hablan esos profetas? De lo mismo. ¿Ok? Rebeldía y castigo. Pero también hablaban de esperanza. ¿Ok? De esperanza. ¿Ok? Y esto para ellos era un concepto muy, muy, muy radical, porque los judíos no pensaban que ellos necesitaban un salvador. Ellos no pensaban así. ¿Ok? Ya cuando entramos al capítulo 5, después de la buena regañada, esa consolación, ¿ok? Esa consolación. Y aquí en el capítulo 2 se hace lo mismo, pero cuando regresamos a los capítulos del 6 al 10, es una serie de aplicaciones, ¿ok? Porque primero el capítulo 3 y 4 habla de la rebeldía otra vez, de ellos, ¿ok? Y al fin del capítulo 6 introduce la idea de jurar, el concepto de jurar, ¿ok? Y Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿ok? Pero para confirmar esa promesa, hizo un juramento. Y leemos allí en el versículo, lo leímos la semana pasada, del 17, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y hablamos de eso la semana pasada, que nosotros no tenemos el mismo concepto de juramento. ¿Okay? Mucha gente jura y le preguntaron a una persona, no debes de jurar. ¿Por qué? Porque, ¿qué si quiebras el juramento? Pues pido perdón y juro otra vez. No trabaja así con Dios. ¿Okay? Con Dios las cosas no trabajan así. En la tierra así le hace la gente. Que te juro en la tumba de mi madre o lo que sea, pero después, oye, ¿qué pasó con tu juramento? Okay. Pues esta vez voy a jurar en la tumba de mi papá. No, no. Okay. Pero con Dios, para que entiendan que Él no va a cambiar. Su consejo interpuso juramento. ¿Okay? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Primeramente, Dios no miente. Dios es veraz. Dice, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, Dios no miente y luego hace un juramento que Dios le prometió a Abraham y luego le juró a Abraham. ¿Okay? Dice el 19, ahora, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Okay? Y que penetra hasta dentro del velo. Del velo, ¿de qué está hablando del velo? Bueno, si quieres saber de qué está tratando el velo, tienes que ir al Antiguo Testamento y leer del lugar santísimo, lugar santo, el tabernáculo y todo eso para entender a qué velo se refiere. ¿Okay? Pero era un símbolo, ¿okay? Un símbolo del pecado que no nos deja entrar en la presencia de Dios. Y cuando Cristo murió en el cielo, hubo ese fenómeno donde se rompió el velo, indicando que ahora ya puedes entrar en la presencia de Dios por medio de su muerte. ¿Ok? Pero nomás es una palabrita, pero si no sabes de qué se trata, ya te perdiste. Tienes que ir a ver qué se trata eso. Y tenemos una ayudita ahí todavía. Y dice ahí, tenemos ahí el Levítico 16:2, para los que quieren saber de qué se trata. Ahora, versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, bien, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él no tenía que entrar ahí, pero sabía que si no entra, quedamos perdidos. Pero no podía entrar, ¿ok? Sin su sangre, que es como se presentó, que porque él entró por nosotros, ¿ok? Entonces tenemos esa introducción al juramento. Ahora, el sentido poderoso de un juramento se encuentra
en el protocolo de un pacto. ¿Okay? Y cuando estoy hablando de protocolo, estoy hablando de cómo se establecía un pacto. Y el pacto, o sea, el proceso del pacto simplemente era para mostrar visiblemente, ¿ok?, que yo voy a cumplir. Y cuando le preguntó Abraham a Dios, ¿verdad?, ya oyó la promesa. Dios le prometió. Cuenta las estrellas, ¿verdad? Así va a ser tu descendencia. No tenía ningún hijo. Así va a ser tu descendencia. Pero Abraham quería un poquito más. ¿Y cómo voy a saber? Y dijo Dios, ok, ve y mata 2 animales y los partes en la mitad. Y la sangre se va a chorrear y se va a juntar en medio y tú vas a caminar. O sea, el plan era ese, de caminar sobre la sangre. Y cuando caminabas sobre la sangre, tú estabas jurando que tú dabas tu vida. Si tengo que dar mi vida porque se cumple esa promesa, la voy a dar. ¿Y quién crees que caminó sobre la sangre? Abraham. Abraham se desmayó. Dios caminó sobre la sangre. Y Dios le estaba prometiendo a Abraham, yo voy a cumplir con el juramento. Si me cuesta la vida para que tú te vayas al cielo, la voy a dar. Y es lo que pasó. ¿Okay? Y el libro de Hebreos habla de pactos, ya empezando en el capítulo 7, empieza a hablar del pacto, el juramento, y luego ya en el capítulo 8 ya definitivamente presenta el concepto del pacto que Dios hizo con Abraham y que Dios hizo con nosotros a través de Cristo. ¿Okay? Y si no sabes nada de pacto, pues ya te perdiste. ¿Okay? El pacto no es la ley. El pacto es el protocolo donde Dios, a través de algo visible, se está entregando. Es una entrega, es lo que es un pacto. La ley es una cosa, pero el pacto es la entrega de Dios. ¿Okay? Y pues muchos hermanos piensan que el pacto es un contrato, que es un testamento. No es ni un contrato, ni tampoco es un testamento. Ahora, nosotros somos latinos, somos gentiles. Nosotros no tenemos esas prácticas de andar partiendo animales en la mitad y caminando sobre la sangre de ellos. ¿Okay? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron eso? Pues yo nunca, ni sabía de eso. ¿Okay? Yo no, la primera vez que yo miré eso fue cuando leí eso en la Biblia. Pero todavía allá en aquellas partes del mundo, cuando se van a casar 2 personas, tienen una cabra o una oveja allí apartada. ¿Y sabes qué van a hacer con esa oveja? La van a partir en la mitad y van a poner parte de la oveja acá y la otra parte de la oveja acá, y la sangre se va a chorrear, y los novios van a entrar en un pacto, van a caminar sobre la sangre, jurándose el uno al otro hasta la muerte. Y el novio jurándole a su novia, si yo tengo que dar mi vida para proteger, la voy a dar. Y ella también. Okay. Cuando la esposa mira esto en su esposo, okay, cuando ella sabe, este hombre da su vida por mí, ella lo va a seguir. Okay. Pero si ella sospecha que él no me ama tanto para dar su vida, pues va a batallar para seguirle, para respetarlo. Pero si ella está totalmente, este hombre
se sacrifica por mí si es necesario. Lo va a seguir y lo va a amar. Y el esposo también debe de amar a su esposa. Él puede ver a su esposa dando su vida por él todos los días. Ok. Ella no, ay, a ver, cómprate por allá una torta o quién sabe, pero yo no quiero levantarme para hacerte lonche. No está mostrando que está entregada. Ok. Pero el varón mira en su esposa, la entrega todos los días. La entrega. Y la esposa mira también la entrega a su esposo todos los días. Okay. Se sacrifica por ella y ella se sacrifica por él. Ese es el facto. Nosotros no caminamos por ahí, nosotros hacemos otras cosas. Agarramos una cadena, un mecate, ¿verdad? Y nos amarramos o los anillos y cosas. De esa manera expresamos la entrega, pero los judíos tenían esa práctica. Vas a entrar en un pacto conmigo, es lo que se hacía. Y era más dramática, porque es más dramática. Y luego comían el pan. Los dos, el novio y la novia, comían del pan. Tenían pan y lo comían. Y ese pan representaba el cuerpo partido en la mitad. Y estaban comiendo y se estaban diciendo, mientras comían, estaban diciéndose, si me tienen que partir en la mitad, que me partan a la mitad para protegerte. Si me quieren, yo no voy a, a, salvar mi propia piel. Y muchas veces es lo que pasa, ¿verdad? De que hombres no están dispuestos a dar su vida por su esposa, pero no se trata. Y cuando toman del jugo de la uva o el vino, se están diciendo el uno al otro, esa sangre es mi sangre. Y yo estoy dispuesto a que se derrame para protegerte a ti. Okay. Sí, y el Señor antes de morir es lo que hizo. Ok, está diciéndole, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ok, del nuevo pacto. Ok, y si no tenemos esos conceptos en la mente, vamos a decir, el pacto y la ley son la misma cosa, fueron clavados en la cruz y bla, 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 y destruyendo todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Okay. Así es que por eso nomás vamos a cubrir un versículo. Okay. Ahora, el judío negaba la idea de ser redimido. Okay. En Juan capítulo 6, el Señor les dijo a los judíos que lo habían aceptado, habían creído en él. Capítulo 8, perdón. Capítulo 8. Y se me hace como un tipo de contradicción aquí porque en el versículo 30 dice, Juan 8:30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Ok? Creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían creído en él. Oh, gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Aleluya. Han creído en él. Esto es lo que le dijo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Van a ser libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Eran orgullosos y ellos negaban la idea de que necesitamos a alguien que nos libre. Alguien que, un redentor. Okay. Pero el escritor de Hebreos les presenta mucha evidencia. Una de ellas es el Salmo 110 y versículos 4. Que Dios iba a levantar al rey. Está hablando, creo que está hablándole a David. Muchas veces tenemos que recordar, ¿verdad? Que a quién le está hablando y a veces parece que sí, a veces parece que no, pero el Salmo empieza con Salmo de David. ¿Okay?
Y en versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Okay. Primero le juró a David que de su descendencia se iba a sentar uno en el trono para siempre. Pero también le juró esto. Salmo 110 y versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dos cosas. Y le juró que va a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos capítulo 7 y versículo 11, fácil para recordar, es 7:11. Dice el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y aquí la pregunta es, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote que no era de la tribu de Leví? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál era la razón para jurar de otro sacerdote 1000 años después de Moisés? Porque desde Moisés ha estado el sacerdocio de Leví. Y ahora de repente dice Dios, va a haber otro. ¿Ok? Según la orden de Melquisedec. Melquisedec, ¿quién es él? Tenemos que ir a Génesis capítulo 14. ¿Ok? Para saber quién era y qué pasó. ¿Ok? No vamos a hacer eso ahorita. ¿Ok? Pero lo que le quiere dar a entender es esto. Tienes un sacerdocio de Leví y están sacrificando animales todos los días. Si nadie lleva un animal, de todos modos, ellos van a sacrificar uno en la mañana y uno en la tarde. Todos los días. A veces sacrificaban hasta 1000. Cuando dedicaron el templo, sacrificaron 22,000 toros y 120,000 ovejas. ¿Cuánta sangre contiene, por ejemplo, una oveja? 4 litros. Multiplícalo por 120,000 y tienes la cantidad de sangre. 22,000 toros. ¿Cuánto sangre tiene un toro? Quizás 20 litros. Multiplícalo por 22,000. Y vas a saber que era mucha sangre. Y todos los días estaban sacrificando. Y el mensaje de Dios es de que alguien va a derramar sangre. La sangre de animales no va a arreglar el problema, pero quiero que entiendan que ese va a ser el precio de la redención. Sangre, porque la vida está en la sangre. Okay. Entonces nos dice el capítulo del 8 al 10, nos dice que todo esto era un símbolo. Okay. Ahí en el capítulo 10 y en el versículo, empezando el versículo 1, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Okay? Y ya desde el versículo 5 hasta el fin, empieza a explicar que todo esto era un símbolo, ¿okay? Un símbolo de algo que estaba en el futuro. ¿Okay? Y él les explica ahí que todo esto hablaba, el símbolo hablaba de Jesús. ¿Okay? Hablaba de Jesús. En el capítulo 9, versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Hablamos de eso la semana pasada. ¿Okay? Todo era símbolo. Y la pregunta es, ¿para qué este simbolismo? ¿Okay? De alguien que va a venir.
o todos estos sacrificios si no va a venir alguien? Ok, todas las indicaciones que Dios nos está diciendo que alguien va a venir y va a morir. Y el judío decía, yo no necesito nada, yo no necesito ninguna víctima, porque el animal que cortaban a la mitad era la víctima. ¿Eh? Sobre el sacerdocio ha entregado a Israel, el escritor de Hebreo dice que es un símbolo, una figura, de todo, el tabernáculo, los sacrificios, todo, ¿ok? Símbolo de uno que venía. Y no hay otra explicación para tanta insistencia en el ensayo. Dios, yo quiero que estén haciendo esto todos los días. Y el día que ellos dejaron de hacer eso, dijo Dios, ok, se los voy a quitar. Y por 70 años, perdida, no hubo ensayo. Porque fueron llevados en cautiverio, perdieron su templo, perdieron los muebles, perdieron todo en la ciudad. Cuando regresaron, era puro escombro. Es todo lo que era. Piedras quemadas, es todo. ¿Dónde estaba el templo? Pues yo creo que estaba allá. No, yo creo que estaba acá. Y todavía se están peleando por ese lugar. ¿Okay? Pero el capítulo 11 nos presenta lo de la fe. Okay. Fe que Jehová prometió y que está entregado. Eso trata la fe del capítulo 11. Okay. Hebreos capítulo 11 y 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Okay. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Okay? Aquellos vivieron y murieron, pero no serán defraudados. ¿Okay? En Hechos, bueno, vamos a ir nomás aquí en Hebreos, versículo 30 y Hebreos 11 y versículos 13 primero dice, conforme la fe murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y otra vez el 39, y todos estos, ¿quiénes son? Pues Abel, Enoc, como dije, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos estos, Jefté de los que hablamos, todos estos, murieron, dice allí, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Murieron, pero no serán defraudados. Okay. Todos estos vivieron en los pactos, vivieron visitando el templo, vivieron mirando cuando se casaban y toda la ceremonia, miraban a la gente que partían el animal, porque ellos eran los testigos. Ellos testigos de cuando se casaban. Ellos miraban todo eso y luego cada sábado se reunían y escudriñaban las escrituras. Enseguida de Pedro, de Hebreos sigue Santiago y luego sigue la primera carta de Pedro. En capítulo 1 y versículo 10 nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. Ahora, ¿qué persona? Ellos ya sabían que iba a venir alguien, pero querían saber algo de la persona. Lo último que ellos pensaron que sería el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. No un hijo, pero el Hijo. Ellos querían saber qué persona y qué tiempo. ¿Cuándo va a venir? Indicaba el Espíritu de Cristo. Okay. Porque el Antiguo Testamento contiene el Espíritu de Cristo. ¿Cuándo va a llegar?
Y muchos se adelantaron y se perdieron. Y los que mataron a Jesucristo no lo reconocieron. Y hasta la fecha muchos lo rechazan. Pero había un tiempo. Y ese tiempo ya pasó. Y era el tiempo cuando nació Juan Bautista, ¿verdad? Cuando nació Juan Bautista y luego después nació Jesucristo. Y ese era el tiempo porque Dios dijo, primero vamos a enviar uno que va a preparar el camino a Jehová. Y ese era Juan Bautista. Y los apóstoles, pues ellos dudaban. Juan Bautista. Él es el profeta, ¿sí? Si lo pueden recibir, él era el profeta. Batallaron, pero después dijeron, sí era. En Mateo capítulo, bueno, dice aquí, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y nosotros estamos disfrutando las glorias que siguieron, o sea, son el resultado del sufrimiento de Cristo. Nosotros estamos disfrutando esa gloria. Y por eso nosotros lamentamos que se fue Marta, pero no lamentamos como los que no tienen esperanza. ¿Okay? Tenemos esperanza. ¿Okay? No solamente de que la vamos a ver a ella, pero a todos los que mencionó en el capítulo 11 y a nuestro Señor Jesucristo. Los vamos a ver. ¿Okay? Y dice que ellos, esta gente querían saber quién es y cuándo va a venir. Es muy importante. ¿Okay? Nosotros también tenemos que vivir, hermanos, a través de la Escritura, tenemos que vivir en los pactos con ellos. Y la única manera para hacer eso es invertir el tiempo y leer. Y ahí vamos a empezar a entender el ambiente de ellos. ¿Okay? Hebreos es uno de los libros más fáciles de entender. Sin embargo, dicen que es uno de los libros más difíciles para entender. No es. No es. Si tienes el trasfondo, tienes... eh, quizás el libro más sencillo del Nuevo Testamento. Tiene cosas profundas. Ok. Pero se pueden entender. Todo lo que escribe se puede entender. Ok. Y así entonces podemos empezar el capítulo 12. Okay. Y eso ahí vamos a dejar nomás con la pura introducción y ya con el favor de Dios la semana que entra. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos detiene y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos tenemos una carrera por delante. Hay que mirar la carrera como que es larga. Okay. Pero puede ser más corta de lo que piensas. Okay. Muchos, el hermano Juan se bautizó, creo que en agosto, y se fue en diciembre o en enero. Rosy, ¿en qué mes falleció? Sí, en enero, pero creo que se bautizó en agosto. Okay. Su carrera fue cortita, pero él se empezó a preparar por una carrera larga. Okay. Y me acuerdo que Marta, hablando con la gente, decía, pues, mi abuelita murió a los 102 años. Okay. Pero yo creo que no la voy a hacer, no va a salir el daño. Okay. Pero estaba preparada para a los 100 años. Okay. Y lo que tenemos que hacer es tenemos que despojarnos de cualquier cosa que nos va a estorbar en esa carrera. Okay. El Señor le dijo al joven, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué? Porque es lo que le estorbaba, era un peso. Y dice, si no dejas eso, no la vas a hacer. Y muchos lo condenan, yo no lo condeno, a lo mejor se arrepintió, joven ese. Okay.
Pero ahí vamos a dejar la clase y vamos a dejar un tiempo cortito. Si alguien tiene algún comentario o algo que quiera añadir a lo que se ha presentado. ¿Alguien aquí? Ok, vamos a... Sí, hermano Martínez. Muy bueno, hermano. Muy buena la enseñanza y de verdad que los ayuda a nosotros, hermano, a tomarle en cuenta. Y lo que usted dijo, saber que aunque muchos jóvenes o muchos ancianos, pero la carrera de nosotros está en las manos de Dios, la vida está en las manos de Dios. Dios va a decidir, hermanos, lo lleva luego o lo lleva después, pero la verdad que para morir, hermano, no hay edad ni tiempo. Dios lo llama y esa es la voluntad de Dios y para ello es la palabra para que nos preparemos, hermano, a tiempo. Amén, así es. Ok, hermanos, aquí voy a parar la grabación y que Dios me los bendiga, hermanos.